Él es máster o maestro Antonio Vera Flores. Él es originario de la Ciudad de México, DF, y es máster en tanatología educativa del Centro de Humanización Camilo de Lelis. También tiene licenciatura en Administración de Empresas por la UNAM. Es tanatólogo certificado por la Asociación Mexicana de Tanatología, AMTAC. También tiene diplomados en Administración en Finanzas y Planeación Estratégicas de Recursos Humanos por la UNAM. Es diplomado en Teoría y Praxis Tanatológica por la Universidad Pontificia de México. Tiene diplomados en Tanatología Avanzada por la Asociación Mexicana de Tanatología, AMTAC. También es consultor en Análisis del Temperamento y de la Personalidad por ICAT, y tiene una certificación por la Secretaría de Educación Pública para impartir cursos de formación del capital humano. Él ha dado talleres terapéuticos y cursos en grupos de apoyo, en auxilios emocionales y en modelos de intervención en crisis, también en habilidades de relación de ayuda. Él actualmente es voluntario en la Fundación Acompañar a Ser, que se dedica a apoyar a padres y madres en duelos por pérdidas de un hijo. Es también voluntario en el Ministerio de la Iglesia Católica, Comenzar de Nuevo, dedicado a realizar retiros para personas que sufren algún tipo de pérdida. Ha realizado cursos y retiros para jóvenes llamado Encuéntrate y Curso Alfa, así como talleres para padres con pérdidas por la muerte de un hijo. Ha participado como invitado en varias ocasiones en el grupo Radio Centro, en programas de radio con la locutora Julieta Lujambio, sobre temas de duelo de padres. Y actualmente apoya de manera profesional y altruista como consultor y tanatólogo terapéutico a personas en procesos de pérdida de cualquier tipo, de manera virtual y presencial. Démosle un fuerte aplauso al maestro Antonio Vera Flores. Y le Hola, damos la muchas palabra gracias. y le dejamos para que él inicie el tema: intervención tanatológica para padres que han perdido un hijo desde el modelo transteórico del cambio. Bienvenido, maestro Antonio. Adelante. Muchas gracias, Maribel. Buenos días a todos y a todas. Es un gusto estar aquí con ustedes y quiero agradecerles la oportunidad que se dan de venir este sábado a participar en estas conferencias. Creo que su presencia es una muestra de que cuando nos abrimos a este tipo de experiencias para aprender, podemos construir nuevas propuestas que nos ayuden a intervenir y cambiar nuestra realidad. Muchas gracias y también agradecer al Centro San Camilo por abrir estos espacios de aprendizaje e intercambio de conocimiento. Deseo de todo corazón que la información que aquí se presente pues les sea de utilidad no solo a nivel profesional, sino personalmente. Bueno, les quiero presentar, esta es una propuesta de intervención tanatológica en padres que han perdido un hijo desde el modelo transteórico del cambio. Ya nos explicaba el profesor Omar que el contexto actual de nuestra sociedad, en nuestro país, pues es muy común escuchar que fallecen niños, desaparecen, o adolescentes o jóvenes, y esto nos trae una consecuencia no nada más a nivel personal en los padres, sino también trasciende en la sociedad, trasciende en el círculo cercano de la familia, trastoca toda su vida y es un problema que está latente, casi no se trabaja, no se habla, pero consiste en un trauma que se queda en los padres y familiares. Entonces, la idea de esta presentación, si pasamos a la siguiente, por favor. Bueno, la idea de este trabajo
es que este modelo sirva como una estrategia psicoeducativa para acompañar a los padres con empatía, con respeto, y sobre todo les ayude a esa recuperación emocional y que les ayude a facilitar y reconstruir su vida. También que sea un recurso tanatológico que nos permita enfrentar las consecuencias emocionales, psicológicas, sociales y espirituales de este tipo de duelo, ofreciéndonos contención y orientación en cada una de las etapas del duelo. Pasamos a la siguiente, por favor. Adelante a la siguiente. Bueno, me he planteado en esta ponencia 3 objetivos. Espero cumplirlos y que queden claros. Primero es conocer la problemática del duelo parental. ¿Cuál es el contexto de los padres cuando fallece su hijo o su hija? En segundo lugar, identificar cuáles son las etapas de este modelo transteórico aplicadas o adaptadas a ese modelo parental, a ese duelo parental. Y por último, valoremos la importancia que tiene la aplicación y adaptación en las nuevas técnicas de intervención para facilitar la adaptación a una nueva realidad y la superación de la pérdida. Estos son los objetivos, espero cumplirlos y pues vamos a empezar con la introducción. Si es tan amable, la siguiente plantilla. Bueno, como introducción, perder un hijo duele para siempre, pero también despierta una fuerza que nunca imaginamos creer. No es la anterior. Sí, ahí la dejamos, por favor. Bueno, perder un hijo sin duda es una de las experiencias más dolorosas y desafiantes que puede tener un ser humano. Les comparto que yo viví esta experiencia, esta situación, desgraciadamente, hace 11 años. Falleció mi hijo Alan, de 13 años, atropellado en una peregrinación al santuario de Chalma. Y mi esposa y yo, bueno, nos vimos inmersos en esta situación. Y a partir de entonces empecé a estudiar y a trabajar esta parte de la tanatología. Y bueno, pues es un duelo que es devastador, porque, pues no, ya les había comentado, no solamente afecta a padres, a hermanos y a familia en general, sino que altera profundamente las vidas, las creencias y el futuro. Es un proceso físico, emocional, psicológico y hasta espiritual. Y cuando no es resuelto este tipo de pérdidas, afecta la calidad de vida de largo plazo a los dolientes. También dificulta la capacidad funcional de las personas para llevar tareas ordinarias o cotidianas y mantener sobre todo las relaciones sanas y adecuadas. Es un duelo particularmente intenso y muy complejo. Ahorita vamos a ver cuáles son las complejidades a las que se enfrentan los padres, porque es una pérdida que genera un desgarro en la personalidad, en la propia identidad de quienes lo padecen. Requiere de un acompañamiento profesional especializado para evitar complicaciones a largo plazo, como la depresión, el trastorno de estrés postraumático o problemas físicos o sociales. Tradicionalmente, el duelo ha sido abordado desde modelos que describen etapas, fases o tareas, y aunque nos ofrecen unos marcos útiles para abordarlo, no siempre capturan la complejidad de este duelo. Puede ser tan complejo que los enfoques tradicionales no siempre son suficientes para abordar todos los aspectos psicológicos, emocionales y sociales de este tipo de pérdida. Y eso hace muy difícil procesar y acompañar a las personas que están padeciendo esta situación. El duelo parental se distingue básicamente por la necesidad de realizar de ajustar las expectativas que tenemos como padres
ajustar las emociones ante la pérdida, ante una imagen idealizada de la vida. Obviamente esto genera intensas emociones y afecta la vida diaria de las personas. Por ello queremos proponer en esta ponencia una mirada distinta a utilizar este método, este modelo transteórico del cambio, para establecer estrategias que nos puedan servir como una intervención tanatológica. Este modelo nos permite entender el proceso del duelo no como reglas rígidas, fases o etapas, sino más bien como un camino de transformación en el que los padres van a transitar por diferentes momentos, momentos de resistencia, momentos de aceptación, de acción y resignificación. De esta manera, buscamos ofrecer un acompañamiento más humano, más flexible y sobre todo adaptado a las necesidades individuales de quienes la padecen, que es la pérdida de un hijo. Pasamos a la siguiente lámina, por favor. La siguiente lámina. Okay. El duelo no apaga la vida, la enseña a brillar de otra manera. El impacto social que tiene el duelo en los padres es tan profundo que se manifiesta en trauma, en confusión, desesperanza y en emociones intensas. Socialmente podemos experimentar aislamiento, falta de comprensión, conflictos o cambios en las relaciones sociales, y estos impactos pueden prolongarse en el tiempo, provocando que la persona se vaya volviendo un duelo complicado, agudo, y para eso se requiere el apoyo familiar, social y de ayuda profesional. El duelo puede variar dependiendo las condiciones del hijo, la cercanía, las condiciones de la muerte y ciertos factores culturales o sociales que lo acompañan. Pasamos a la siguiente lámina, por favor. Bueno, en esta lámina vemos un diagrama que les quise hacer para demostrar o para ejemplificar qué es lo que pasa con los padres que pierden un hijo. Vemos en el centro del círculo a los padres, en lo individual y en lo personal como pareja, pues tienen una afectación muy fuerte. Obviamente, ahí cada uno vive el duelo a su manera, el hombre y la mujer enfrentamos de manera diferente la ausencia de un hijo, y suele haber entre la pareja, pues, reproches, culpas, desconfianza, distanciamiento emocional y también problemas en la intimidad. A nivel familiar, trasciende si hay otros hijos, pues la comunicación, el cuidado con los hijos también trasciende. Podemos volvernos o muy laxos o muy controladores, sobreprotectores, y también pues trasciende en las reglas, la autoridad, los roles, las rutinas. O sea, trastoca a la persona, a la pareja y a la familia. Pero también trasciende en las comunidades, todas las instituciones, organismos o donde tenemos vínculos con nuestros hijos, la escuela, el trabajo, instituciones sociales, religiosas, etcétera. Y finalmente también en la sociedad, porque en la sociedad pues hay un aislamiento social, hay estigmatización muchas veces hacia los padres, se nos ve como personas con mucha lástima o tristeza, o también se nos aísla de las experiencias o de los vínculos familiares o sociales, porque no saben cómo trabajar o cómo tratar con un padre que ha perdido un hijo. Entonces, muchas veces prefieren
aislarnos, ya no integrarnos en las actividades sociales. Pero además también hay otras consecuencias, como ya habíamos dicho, no nada más a nivel social. En lo individual, las personas nos vemos afectados en ese proyecto de vida. Se ve truncado, hay un sentimiento de haber fracasado en el rol del padre o madre, duele ver el pasado, estar en el presente y visualizar el futuro. En el sentido de vida, la vida puede dejar de tener sentido y valor, sobre todo si nuestro hijo que falleció era el centro de nuestras actividades o el centro de nuestra vida familiar. Entonces viene un vacío existencial, un vacío emocional que nos lleva a cuestionarnos la propia existencia como personas, como pareja, como familia. También hay un conflicto a nivel individual en el placer y el bienestar. Cuando sentimos placer o bienestar, hay un sentimiento de culpa y vergüenza. Sentimos que está mal, que nos empezamos a sentir bien. Y eso nos apega al dolor, porque muchas veces el dolor, pues es una forma de vincularnos con nuestro hijo. Entonces se vuelve un círculo vicioso porque no salimos del dolor y rechazamos el sentirnos bien o sentir placer. También se mueve el sistema de creencias. Muchas veces pensamos que Dios nos está castigando, que Dios es injusto, tenemos conflictos con los valores, la justicia, la verdad, la honestidad, el bien, el mal. Entramos en crisis con esos conceptos porque pensamos, ¿cómo me pudo haber pasado a mí esto si yo era buena persona o soy buena persona? O a mi hijo, que era un buen chico, le pasó esto. Entonces entramos en conflicto con ese sistema de creencias. También en el orden y la lógica de la vida, ¿no? Tenemos ese conflicto interior pensando que los padres deben de morirse antes que los hijos y no al revés. Entonces, ese conflicto temporal nos lleva también a un sufrimiento narcisista, porque hemos proyectado muchas de nuestras ideas, de nuestros deseos y proyección de nuestro ego en ese hijo y se ve truncado. Entonces hay un dolor narcisista y aunado a las emociones, ¿no?, que vienen acompañadas con este tipo de pérdida, la tristeza, la rabia, el enojo, etcétera. Finalmente hay una desorganización familiar, como ya lo habíamos dicho, se mueve todo el sistema familiar, hay un reacomodo, hay ajustes, la parte económica también es importante, y también se pierde la propia identidad. Los padres perdemos parte de esa identidad porque ya no somos papás o pensamos que ya no tenemos esa identidad de proveedores, de maestros, de amigos, de tutores, se pierde esa identidad psíquica. Entonces, es importante comprender el contexto de lo que pasa en unos padres que pierden a su hijo, porque es el primer paso para poder hacer una intervención adecuada. Si comprendemos el contexto, si podemos entender qué es lo que están pasando, podemos hacer una mejor intervención. Entonces es importante dimensionar todas estas aristas que son las que hacen este tipo de duelo complicadas. Pasamos a la siguiente lámina, por favor. Bueno, entonces proponemos el modelo transteórico de cambio como una herramienta que nos puede ayudar a generar un apoyo en este tipo de duelo. Este modelo fue creado por dos psicólogos estadounidenses, Prochaska y Di Clemente. Ellos, a partir de un estudio que hicieron en personas que
padecían adicciones, empezaron a descubrir ciertas pautas o ciertos pasos para que las personas aplicaban en cambiar sus hábitos y transformarse en personas diferentes. Ellos empezaron a ver que la transformación de las personas pasaba por distintas etapas. Entonces empezaron a diseñar un modelo. El modelo lo elaboraron en el año 80, en los 90 se consolidó con otros autores. Y el modelo consiste en que la persona, desde un comienzo, desde el primer paso, todavía no tiene conciencia del problema y finalmente van pasando por decisiones que lo hacen cambiar, aplica acciones y finalmente consolida un nuevo comportamiento. Aunque este modelo ya habíamos dicho que nació para atender adicciones y para atender a personas con problemas psicoadictivas, hoy se aplica en muchos ámbitos de la salud, también emocionales y físicos. La enseñanza más valiosa es que no es una línea recta, no es una receta de pases o etapas, sino más bien es un ciclo donde la persona va aprendiendo, va deteniendo su proceso de cambio, a veces puede crecer o regresar, pero siempre es un proceso evolutivo. Entonces, aquí vemos un pequeño diagrama donde vienen las etapas, las recaídas, pero vuelve a ser cíclico y cambia. Es importante explicar que este proceso, pasamos a la siguiente lámina, por favor. Bueno, aquí ponemos un cuadro donde traté de ejemplificar lo que significa este modelo. Lo que se trata en este modelo es cambiar la conducta, que la conducta es la manifestación externa y observable de los procesos internos. Y esta conducta es reflejo de tres procesos: nuestros pensamientos, donde están las interpretaciones, las creencias, las inferencias, las generalizaciones, suposiciones, prejuicios, normas morales, culturales, etc. Esa parte es la parte cognitiva. La parte instintiva de los procesos vitales son todos aquellos comportamientos para la supervivencia y mantenimiento de la vida, como la nutrición, la protección, la reproducción, el cuidado, etc. Y la parte de las emociones, que son las reacciones fisiológicas que afectan nuestro cuerpo, nuestra mente, frente a estímulos internos o externos, como personas, objetos, situaciones o recuerdos. Entonces aquí la conducta lo vamos a ver en este modelo, no como un acto evolutivo, sino más bien como resultado de esos procesos cognitivos, los procesos psicomotrices y los procesos afectivos. Entonces, modificando, interviniendo o planteando estrategias en esos tres sistemas de pensamiento, emociones y factores instintivos, podemos modificar la conducta. Sobre todo para modificar la conducta en el tema del afrontamiento hacia el duelo, cómo se está afrontando. Pasamos a la siguiente lámina, por favor. Ok, aquí el modelo transteórico, ya habíamos dicho que puede ser una herramienta valiosa para poder acompañar y comprender el proceso de duelo en este tipo de duelo, porque nos permite reconocer las etapas y la adaptación que atraviesan las personas que tienen este tipo de pérdida. Integran poco a poco la ausencia y los cambios que están implicando en esa vida. El objetivo principal del acompañamiento profesional es reducir el sufrimiento prolongado y favorecer la adaptación saludable. Por ello, se usan estrategias que promueven la expresión de las emociones, la resignificación de pensamientos y la reconstrucción de la identidad
así como la conexión con recursos internos, aspectos esenciales para una resolución más profunda del duelo. Pasamos a la siguiente lámina. Bueno, este es un esquema que nos plantea la estructura de intervención tanatológica en un proceso de duelo, basado precisamente en este modelo transteórico. Nos habla el modelo de tres bloques, que son los niveles de cambio, los procesos de cambio y los estadios de cambio. El primer nivel, que es niveles de cambio, nos habla de lo que se quiere cambiar. Es decir, en este primer paso hay que elaborar un perfil de la persona que está en duelo, como un análisis de caso, y ver su sintomatología, la situación contextual, sus cogniciones desadaptativas, sus conflictos interpersonales, los conflictos sistémicos, familiares y sus conflictos interpersonales. Es decir, aquí tenemos que hacer un diagnóstico y evaluación de la persona para poder hacer la intervención. Obviamente esto se obtiene a través de las entrevistas y los niveles de interacción que vamos teniendo con la persona, para que ella también vaya tomando conciencia de esa situación. El segundo bloque se refiere a procesos de cambio, que es cómo se cambia, cómo vamos a cambiar. Y los autores nos hablan de 10 procesos: el aumento de la concientización, la autorreevaluación, la reevaluación ambiental, el relieve dramático, la autoliberación, la liberación social, manejo de contingencias, relaciones de ayuda, contracondicionamiento y control de estímulos. Este es un conjunto de estrategias y técnicas que están basadas en diferentes teorías psicoterapéuticas y que se aplican de manera individual. Entonces, en ese sentido, estos autores hicieron una integración de todas estas técnicas. Es una teoría, es un modelo ecléctico porque une o reúne varias de estas escuelas o enseñanzas, y principalmente está la psicoanalítica, la humanística existencial, el Gestalt, cognitivo-conductual, el conductista también. Y a través de todos estos procesos, la persona va a ir haciendo esa elaboración del duelo para modificar su estado. Finalmente, el último bloque que nos hablan los autores consiste en cuándo se cambia, es decir, en los estadios de cambio es en qué momento se va a ir cambiando. Y lo ponen en un sentido jerárquico. Empezamos desde la precontemplación, la contemplación, la preparación, la acción y el mantenimiento, con recaídas y la finalización del proceso, ¿no? Aquí estas etapas se aplican de manera gradual, es decir, se van haciendo jerárquicas, se va pasando de un estadio a otro, de tal manera que la persona llegue a cumplir los 5 escalones o 5 estadios hasta su recuperación.